3. El título para hoy es Avanzando en Cristo. ¿Dónde avanzamos? ¿En qué avanzamos? En Cristo. Recuerde, primer capítulo, el título era Tu actitud determina tu altitud. La semana pasada el capítulo 2, el sentir de Cristo. Y ahora avanzando en Cristo. Es un capítulo que es más corto que los anteriores. Y como es más corto, imagino yo que estaré menos tiempo. Bueno. Verso 1 dice, el apóstol Pablo escribe, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Está entrando en ese capítulo 3 y está haciendo un breve resumen de lo que ha dicho antes y dice, hermano, gócense en el Señor. Y es la clave de toda la epístola, de toda la carta. Y dice, y hay que caminar seguro. Si le tengo que repetir las cosas una y otra vez, se las voy a repetir. ¿A que sí? ¿Qué hace el pastor de esta iglesia? ¿Cuántas veces le repite que tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo? Y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir. Y como escribía el apóstol Pablo, a mí no es molesto volver a repetírselo una vez más. Y para vosotros es seguro, porque tenemos que recordarlo, porque tenemos que muchas veces que mentalizarnos y volver a escucharlo. Pero me sorprende porque dice, gózate o hay que gozarse en el Señor. Y está hablando de que el gozo no se basa en las circunstancias de la vida, en los momentos en los que puedas estar pasando, sino que Pablo está encarcelado en Roma injustamente y él sabe que el gozo del creyente se basa en la relación diaria, personal, imperturbable, real, sincera que tiene con su Señor. Por eso dice, gózate en el Señor. No te goces solamente cuando las cosas te van bien, no te goces cuando todo son buenas noticias, no bases tu gozo en las circunstancias que te rodean, sino gózate en el Señor. Y gozarte en el Señor lo puedes hacer siempre si tienes esa relación personal con Cristo. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque vienen circunstancias a veces hay momentos que las cosas no funcionan bien, pero en esa intimidad que tienes con el Espíritu Santo, en esa intimidad que tienes con Dios, sabes que todo en tu vida se está formando y está tratando y está ocurriendo bajo el control del Espíritu Santo, porque Jesús quiere hacer algo a través de todas las cosas. Pablo está encarcelado y él sabe que aún allí en esa cárcel, en un momento de opresión, en un momento que le gustaría estar predicando fuera, dice, aún en estos momentos se está extendiendo el Evangelio dentro de esta prisión y aún la casa del César, decíamos la semana pasada, está escuchando del poder y el mensaje de Cristo Jesús. Así que en todas las cosas Dios tiene el control. Lo importante es que nosotros tengamos esa intimidad diaria y personal con el Espíritu Santo y con nuestro Señor. Verso 2 dice el apóstol, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Atención, Pablo ahora hace una advertencia que parece que está hasta fuera de contexto. Dice que tenemos que guardarnos de tres cosas. En realidad es una misma cosa, pero con tres cabezas. O de tres áreas diferentes de verla. Y él está hablando verdaderamente, cuando dice guardados de estas cosas, está hablando de la religiosidad. Porque a veces creemos que ser cristiano es ser religioso. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esos tres nombres, esas tres facetas o esas tres caras, hay tres cosas que está diciendo el apóstol Pablo que están rodeando a la iglesia, en aquel tiempo la de Filipo, que nos rodean y están al acecho, que tratan de entrar a nuestro corazón, que van a tratar de robar nuestro avance en Cristo. Y a veces caemos en esas trampas que están a nuestro alrededor. Esas cosas van a querer que tú actúes, que tú vivas, que tú sientas, que tú pienses conforme a ello, que pienses de manera religiosa, porque nos han hecho entender que la religión y Dios es lo mismo y no tiene nada que ver. La religión es la manera que tiene el hombre, las formas, los ritos, las maneras o el pensamiento para acercarse a Dios. Esa es la religión. Hace lo posible por acercarse a Dios, pero la relación con Cristo es que Dios se ha acercado a nosotros. Entonces no somos religiosos, somos creyentes. Pero en el lenguaje, aún en el castellano, mezclamos los dos conceptos. Y Pablo ya en este tiempo estaba pasando algo parecido. Y entonces dice que hay que guardarse de esas tres cosas que encierra la religión. Primero es guardaos de los perros. ¿Cómo? ¿De qué perro nos guardamos? ¿Cuántos tienen perro en casa? ¿Alguno tiene perro? ¿Estará hablando de los perros?
de los guau guau, no, a verdad que no, no de los animalitos. Por supuesto, es una metáfora. Él está diciendo al apóstol, guárdense de los perros. No es que tengas cuidado que te vayan a morder un perro por la calle, no. En aquel tiempo, siglo I, los perros no eran mascotas como tenemos hoy. Si usted va hoy en día a Gambia, los que hemos estado en Gambia, se da cuenta que allí los negritos no tienen perritos en la casa. Los únicos perros que va usted a ver en el país son perros sarnosos que hay por ahí, flacos como no sé qué, con todas las ovejas comidas, las orejas comidas y por ahí tirados en la calle que viven de los desperdicios. ¿Tú los ves por ahí que vamos? La cosa está verlo, ¿a que sí? Suelen ser esos perros galgos, canelos, flacos y están a veces en manada y tal, pero ya les digo, ahí tirados por un lado, tirados para el otro y están a la zorrina, están a ver si estás comiendo un bocadillo y te lo pueden quitar, o si pasaban por esos lugares que no había muchos locales, sino eran los rastros donde la gente ponía las mercancías y las cosas, entonces cuando venía el perro intentaba y llevarse algo, porque son sarnosos y están ahí, o sea, deambulan por la calle, se comían los desechos, eran sucios, muchas veces están todos llenos de estar caminando entre las huertas de ciscos y de tantas otras cosas. Y como digo, acechaban para robar la comida de esos lugares. Entonces Pablo está hablando de los judaizantes y los llama perros a esas personas. Entonces no está hablando de los perros, ¿verdad que no? ¿De qué está hablando? Y le está diciendo a los filipenses, guárdense de los perros, porque un judío sabía qué significaba un perro en ese tiempo. Era el animal más peor que había. Entonces, compararte con un perro, decía, guárdense de los perros. Eran esos judíos que convencían a los creyentes. Usted recuerde que cuando Pablo fundó la iglesia en Filipo y sus colaboradores, él intentó ir a la sinagoga de Filipo. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerda? Que no había sinagoga. ¿Por qué? Porque no habían judíos. Tenían que haber un mínimo de 12 judíos para fundar una sinagoga. Entonces no habían judíos organizados en Filipo y él tiene que ir junto al río, que es donde Lidia escucha y ahí conoce y ahí comenzó el evangelio. O sea, no habían judíos en Filipo y de pronto han pasado los años y Pablo se da cuenta de que han llegado judíos a Filipo y están convenciendo a los creyentes que eran gentiles, es decir, no judíos, de que había que, como ya creían en Cristo y que Cristo era judío, ellos tenían que circuncidarse y tenían que seguir los rituales de Moisés y tenían que hacer... Y cuando Pablo se da cuenta de esto, dice, no, guárdense de esa gente, esos son como los perros callejeros, como los perros sarnosos, esos están al acecho, ay, que tengan cuidado, porque son personas que traban a los cristianos para volverlos a la religiosidad, al costumbrismo, a la tradición. Esos son los perros y están al acecho. Creyentes, y esto lo he visto yo, creyentes que comenzaron a ser deslumbrados por todo ese conocimiento que hay de la Torá, de la Cábala, todo ese esoterismo judío, lo enigmático. Atención, iglesia, a estas cosas, porque vienen bien camufladas. Y escucha la palabra Yeshua, que no se dice Yeshua, que se dice Jesús, que se dice Osea, que se dice, ay, sí, yo quiero saber, ay, sí, yo quiero saber. Y yo he conocido creyentes que se bautizaron en Cristo y que se hicieron judíos ahora. No judíos mesiánicos. Y que, por ejemplo, a Pablo decía, no es que Pablo, las cartas de Pablo, ¿por qué? Porque empiezan a embaucarse y ya Pablo está diciendo, guárdense de ese tipo de gente. Ojo lo que estamos diciendo. Porque está pasando hoy en día en las iglesias. Gente que tiene todo eso de, porque si te metes en la Biblia para conocer el Antiguo Testamento, por lo que dicen las palabras, la numerología de las palabras, y el nombre de no sé qué, y el nombre de no sé cuánto, y los nombres de Jehová, y los nombres de... ¡Ay! Guárdense de eso, dígate, guárdate de eso. Porque embaucan las almas. Guárdate de eso. Comienzan a querer saber unas cosas y se va filtrando y como ellos están eruditos en toda esa materia, la religión te puede comer. Y se lo digo yo que aprendí de un rabí y tuvimos que tener mucho cuidado porque casi nos sacan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era otra cosa, según la Torá y todas esas historias. Entonces, no se meta por esos caminos. Usted no está preparado y no somos llamados a eso, somos llamados a conocer a Cristo. Ya Pablo lo está diciendo claramente en esta epístola. En segundo lugar dice, guárdate de los malos obreros. Es decir, aquellos que diciendo ser creyentes, que lo que les gusta es destacar, en fin, son obreros, pero no están haciendo las cosas como marca la ley de Dios. Quieren ser vistos, hacen las cosas muchas veces, dicen que por amor a Cristo, pero se aman a sí mismos. Hacen obras, pero desvían la atención de Cristo
para centrarla en cualquier otra cosa. Guardémonos de no caer nosotros también en eso, porque podemos caer en eso. En empezar nosotros mismos a hacer cosas por amor a Dios y después llenar nuestro ego o tener nuestros complejos que querer rellenar o nuestras necesidades, y entonces lo hago porque yo me siento mejor y empezamos, digo, ¿pero lo estás haciendo por Cristo o lo estás haciendo por ti? ¿Por qué hacemos las cosas? Entonces, tenemos que plantearnos. Entonces el apóstol diciendo, guárdense de los malos obreros. Es decir, tengan cuidado cómo hacemos las cosas. Y en tercer lugar dice, guárdate de los mutiladores del cuerpo. Una vez más, esos religiosos, lo que dice que te tienen que decir, lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir con esto, porque la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y son religiosos. Porque a veces no conocen ni a Cristo, o no tienen ese mover del Espíritu Santo. Y esta gente había entrado y estaba pululando en la iglesia de Filipo. Y muchas veces eran creyentes de otras iglesias, con otras normas, con otras historias, que querían imponer su visión del Evangelio, su religiosidad en la vida de otros. Y Pablo le está diciendo, guárdense de todo eso. Huyan de los religiosos, no se vuelvan religiosos. Iglesia, es fácil volverse religioso. ¿Lo cree o no lo cree? Está a las puertas. A veces no nos damos cuenta cuando nos hemos vuelto religiosos, porque creemos que seguimos siendo creyentes, cuando hemos dejado quizás esa intimidad con el Espíritu Santo, ese seguir el mover del Espíritu Santo, para hacer lo que la letra está diciendo, pero sin el Espíritu. Todo lo que hagamos bajo la letra de la palabra, sin el Espíritu, es religiosidad. Y podemos estar marcando nuestras vidas, marcando la vida de nuestros hijos, aún de la gente que nos rodea, de esa manera religiosa. Y por eso mucha gente rechaza el Evangelio, la iglesia, porque le llevamos con la religiosidad, pero no le llevamos con el espíritu de la palabra. Es importante esto. Y el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses, guárdense de todo eso. Guárdense de caer ustedes en esas tesituras, en esa religiosidad. No nos volvamos religiosos. El mismo Pablo se pone como ejemplo de que él una vez fue religioso. Dice los versos 3 a 6. Porque nosotros somos la circuncisión, dice él, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar su currículo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, en otras palabras, de pura cepa, de la tribu de Benjamín, que fue de la tribu junto con la de Judá, que nunca se rebeló contra Dios y formaban parte de la tribu sur. Hebreo de hebreos, no solamente era hebreo, que su tatarabuelo, su bitatarabuelo, todos habían sido hebreos. En cuanto a la ley, dice, si es por la ley de Moisés, yo era fariseo. ¿Sabe lo que era un fariseo? Seguía la ley, pero al pie de la letra. En cuanto a celo, dice, si es uno celoso de Dios, dice, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, en cuanto a esa justicia, yo era irreprensible. Yo hacía todas las cosas como marcaba la palabra de Dios, pero al pie de la letra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, a veces nosotros nos confiamos en nuestra propia humanidad, en lo que hacemos personalmente, con nuestras propias fuerzas. Confiamos muchas veces en la carne. Pablo podía alegar que tenía estudios, que tenía títulos, que era erudito, había sido formado con uno de los mejores rabinos de su tiempo, era estricto en tradiciones, era de esos fariseos que a veces ayunaban hasta 3 veces al día, a la semana. ¿Cuántas veces ayunaban? Es que cumplía se imagina mi madre, ¿no? Nosotros ayunamos una vez al mes y algunos se pone el quito en el cielo. ¿Cómo será 3 veces a la semana? Algunos dicen, no, pastor, yo me digo otra cosa entonces. Era estricto, él cumplía los rituales, él cuando se manchaba con algo, era, pero fariseo de fariseos, dice él. Entonces, si alguien tiene que gloriarse de algo, dice Pablo, yo podría hacerlo de tantas cosas. Porque muchas veces nos gusta sacar nuestras credenciales, ¿verdad? ¿A cuántos sacan muchas veces sus credenciales? Y dicen, porque tú no sabes lo que yo viví. Dile a que está a otro lado, tú no sabes lo que yo viví. Entonces, pues si yo que parí 12 hijos paré. ¿Alguien paró 12 hijos? No se asusta, no, tranquilo.
Hay quien te dice, pues yo era el director de una empresa, yo esto, lo otro. Yo estuve 30 años en el trabajo y los 30 años no me puse de baja ni un solo día en 30 años. Ah, qué bien. Bonito, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Otro te va a decir, yo viví una circunstancia tan dura porque yo y mis experiencias, yo y mis motivos, yo y mi posición, yo y el origen de mis cosas. Y cuando ya uno es creyente, porque yo tuve que perdonar, que todavía te estás acordando que lo perdonaste, así que no sé si todavía, si de verdad lo perdonaste, ¿no? Porque todavía se lo recuerdas. Tuve que perdonar aquella vez que no sé cuánto, no lo has perdonado todavía, si cada vez que se lo recuerdas. Pero creemos que lo hemos perdonado. Yo tuve que dejar de comer para ayudar a fulanito y con tanto que hice. Y ahora, Pablo lo tiene claro. Todo aquello en lo que él se podía gloriar, todos sus esfuerzos en la vida, todo lo que él consiguió, todo lo que él conquistó, todo lo que para muchos es ganancia. Mire lo que dice Pablo. Después de que presenta su currículum, versos 7 a 9 dice, pero cuántas cosas eran para mí en aquel tiempo ganancia. La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Diga hasta a tu lado, todas las cosas. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer más de Cristo? ¿Cuántos quieren la excelencia de su conocimiento de Cristo? ¿Lo quiere? Tenemos que saber qué tenemos por pérdida nosotros para esto, para alcanzar esa realidad. Porque a veces no queremos entregar nada, no queremos sacrificar nada. Como decía el capítulo 2, no queremos sacrificarnos de nada o de alguna cosita. Pero en la medida que uno se entrega y la actitud, depende de su actitud, y así es la primera vez. Dice el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Él está sustituyendo la ley de Moisés por la fe de Cristo, por la justicia que es de Dios. Y esto es una degradación tremenda, porque Pablo entendió que cuando Cristo lo redimió, hubo un cambio espiritual en su vida. Fue movido de reino. Ya lo que él valoraba antes, con ese valor, en Cristo ya no tiene ese valor. ¿Lo puede entender? Nosotros a veces reconocemos a Cristo, recibimos a Cristo, hemos sido redimidos, pero seguimos teniendo el valor de las cosas que teníamos antes, es el mismo valor que tenemos en Cristo y no puede ser, hay algo que patina dentro de nosotros. Porque cuando reconocemos a Cristo hay un valor eterno en ese reino que hemos recibido. Y Pablo lo está entendiendo, eso lo está transmitiendo a los filipenses. Todo eso de la posición, el respeto que quizá Pablo se había ganado, lo que uno se merece, las cosas que has conseguido en tu vida, las materiales, las laborales, las familiares, las sociales, las civiles, en fin. Dice, lo he entregado todo, porque no son tan importantes para mí ante la realidad de conocer a Cristo. Dice, el ser hallado en Cristo. En otras palabras, mi ganancia es Cristo. Diga conmigo, mi ganancia tiene que ser Cristo. Entonces, cada vez que me acerco más a Dios, me voy enriqueciendo. Pero no, nos enriquecemos cuando ganamos más dinero. No, estás equivocado. Tienes los valores trastocados en tu interior. Nos enriquecemos cuanto más sabemos. No. Todo eso está muy bien, que usted gana dinero está bien y que usted sepa más también, pero nuestra ganancia tiene que ser Cristo. Y de ahí, en base a Cristo, todo lo demás, dice el apóstol, era basura y es basura. Entiéndame como lo está traduciendo el apóstol Pablo. Porque entonces se hace fácil ser humilde. No le pones asunto a quien te critica. ¿Quién te va a criticar? ¿El criticón o no? ¿Y qué asunto hay en que alguien va a hablar mal de ti? Porque va a hablar mal de ti, porque hay mal en su corazón. ¿Y qué va a hacer? Va a hablar de ti. No le pongas asunto. El problema es cuando tú le pones asunto. Me está diciendo de mí, no está diciendo de mí, está pensando de mí, no está pensando de mí. Que piense lo que le da la gana a la gente. Lo importante es que piensa Cristo de ti. Eso es lo que tienes que estar bien tú claro.
¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué piensa Cristo de ti? ¿Y qué dice la palabra de ti? Y eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces no te amarga el qué dirán. La gente está, ay, ¿qué dirán? ¿Y qué van a pensar? Si yo digo que yo soy cristiano de 3 años, ¿y qué van a pensar si ahora pasó esto y lo otro? Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Porque piense lo que le da gana. Lo importante es que piensa Cristo. ¿Lo puede entender? Una vez me decía alguien, estoy mal, estoy mal. ¿Qué pasó? Que yo invité a aquel a la fiesta de mi cumpleaños y ahora celebró la fiesta de cumpleaños, a mí no me ha invitado. Y yo digo, si te hubieses enterado que no te iba a invitar a él, lo hubiese invitado tú, ya claro que no. Digo, o sea, que lo hiciste con un doble propósito, ¿eh? No lo hiciste por amor, no lo hiciste porque estabas esperando que te devolvieran. Entonces no estás actuando como un creyente. No estás actuando como lo decía Cristo. Ay, qué bueno, yo lo invité, bueno, tú lo invitaste, te gustó invitarlo, querías que estuviera. Sí, pero es que él no invitó a la mía, pues gloria a Dios. ¿Lo puedes entender? Pero es que no lo entendemos. Porque cuando nos pasa, es que me siento dolido. Ay, yo me siento tan dolido. Porque estás vivo como un pez en el agua. Y estas cosas son las que nos dan cuenta de que a veces hacemos las cosas fuera de lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando hice esa pregunta, entonces, si tú llegas a saber que Él no te invita, ¿tú lo hubieses invitado? Si tú me dices, yo igual lo hubiese invitado. Pues yo quería que estaba en mi fiesta. Me gustaba, estaba ahí, yo lo invité porque tenía deseo de invitarlo y estuvo. Él ahora no te invitó, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor me invita para el año que viene. Si yo volviera a hacer la mía, lo volvería a invitar. ¿Entiende la diferencia? Porque ese es el pensamiento de Cristo. Pero nos cuesta pensar así. Y nos creemos cristianos todos. Porque el Espíritu Santo es el que va trabajando todo eso en nosotros para que nosotros nos demos cuenta que no lo estamos haciendo correctamente, con ese deseo de agradar. Y a medida que nos vamos dando cuenta, entonces a veces te tiene que pasar eso, que te tienes que sentir mal, y aquel no me invitó, y entonces para que el toque de atención que te dice el Espíritu Santo no importa, tú hiciste bien en invitarlo. Si no te invitó, es problema de él, tú alégrate. Y si, porque mira, compra un regalito y se lo llevas al día siguiente, que aunque no te haya invitado como tú la aprecias, aunque no te haya invitado a la fiesta, lleva el regalito, pero con amor. No, ahora se lo echo en la cara, ahora llevo el regalo para que sepa que... Porque también puede pasar, ¿no? Para que sepa que yo lo vi por ahí por el Instagram y vi las fotos, no voy a llorar. Tenemos que cambiar, iglesia, muchas cosas que están en nosotros, porque creemos que hemos cambiado y algo hemos cambiado, pero el Espíritu Santo tiene que trabajar todas esas cosas en nosotros para verdaderamente hacer lo que la palabra de Dios nos marca hacer, ser movidos conforme a ese reino, porque entonces se te hace fácil ser humilde. No le pones asunto a todas esas cosas, porque todo eso, como decía el apóstol Pablo, para mí es basura, cuando mi ganancia es Cristo. Y si yo a aquel lo amo, aunque él no me haya invitado, yo lo invité, eso es una ganancia en Cristo. ¿Por qué? Porque tú lo tienes amor, tú le llevas con todo el amor del mundo, al día siguiente un regalo, ay, qué bien, qué bueno, porque eso es ganancia en Cristo. Y a eso somos llamados nosotros. Entonces a veces no necesitamos tantas cosas cuando vivimos a Cristo, cuando Él está en nosotros. Los versos 12 a 14, dice lo siguiente el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí? Santo. Si no era Pablo, yo me agacho aquí debajo del púlpito. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Y le dice Pablo a la iglesia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, lo tengo claro, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está avanzando. Dirá que está a tu lado, avanza en Cristo. Avanza en Cristo. Díselo otra vez, avanza en Cristo. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. El Pablo tiene las cosas claras. A veces nosotros no tenemos las cosas tan claras como las tenía Pablo. Si yo veo algo en la vida de Pablo es que él tenía las cosas claras. Cuando se le presenta a Jesús camino a Damasco, le dijo, mira, esto es así, así, así. Y él dijo, las cosas claras, para adelante. Tenemos que tenerlas, no podemos estar tupiando, y estará bien esto, y estará... No, las cosas claras, la palabra nos habla, el Espíritu nos marca, tu relación con el Espíritu Santo, tu encuentro con Jesús, en la medida que tú lo amas más, Él te va a dejar las cosas claras para caminar con claridad, con luz, porque Él es la sal que nosotros todos tenemos que tomar para avanzar en esa sal que somos cada uno de nosotros. Entonces Pablo avanza y tiene las cosas claras, él usa la analogía de un corredor
para describir el crecimiento espiritual, porque está hablando de avanzar, está hablando de crecimiento, está hablando de ir cada día más en Cristo. Aún dice, él no ha alcanzado su meta y él es honesto consigo mismo, porque a veces nosotros no somos honestos con nosotros mismos. Porque como ya soy cristiano y todos creen que soy tan buen cristiano, y entonces tengo que aparentar que soy... No, uno tiene que ser honesto consigo mismo. Tiene que estar a tu lado, hay que ser honesto primero con uno mismo y después con los demás. Si te equivocaste con tu esposa, tienes que ser honesto para decir, mire, metí la pata, esto no es así, estaba pensándolo mal, no me di cuenta, tienes que tener esa capacidad. Si te equivocaste con tus hijos, pues tienes que tener esa capacidad. Si te equivocaste si tú eres el jefe del trabajo, pero te equivocaste con un subordinado, mira, me equivoqué, la orden no es así. Me acuerdo cuando le eché la bulla a Mateo, que estaba ahí detrás en el equipo de sonido, hace un par de semanas atrás, ¿no fue? Bueno, 2 meses puede ser. En el último día hay uno. Veo yo a Mateo ahí con los equipos de sonido y digo, Mateo, ¿qué haces aquí? Esto no es para los niños. ¿Qué haces aquí? No. Y salió para acá. Y después me dijo, no sé qué fue, Rico. No, es que estamos enseñando el tema del sonido. Y entonces le dimos así para que supiera cambiar las canciones, para que tal, porque él está aprendiendo todo eso. No lo sabía. Fui donde estaba Mateo, digo, Mateo, que es que a mí no me dijeron que te habían puesto ahí encargado de todo eso. Venga, vamos, sí, aprende que eso... Pero claro, uno tiene que aprender también a excusarse, a decir, lo siento, perdona, ponte ahí. Pero tiene que hacerlo. A veces no lo hacemos. ¿Por qué? Pues nos creemos superiores a los demás. Hasta los niños nos podemos creer superiores con niños, cuando no es así la palabra de Dios. A veces alguien que tú crees que es muy inferior a ti, decíamos la semana pasada, que lo veamos como superiores, que aprendamos de todas esas cosas, pero tenemos que estar dispuestos. Y como dice el apóstol Pablo, mire, no lo he alcanzado ya, yo también me equivoco, pero prosigo adelante. Es esa analogía. Uno tiene que tomar acciones decisivas en su vida, enérgicas. Y cuando habla de esta analogía, es como cuando alguien está esforzando sus músculos físicos. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? A ver. Un par de ellos, bueno. ¿Por qué van al gimnasio? ¿Cuántos se levantan por la mañana y dicen, qué ganas tengo de hacer ejercicio? Qué bueno, a las 7 de la mañana estoy como loco para hacer ejercicio. A lo mejor algunos sí. Pero la inmensa mayoría, cuando está llegando a las 6, digo, me cacho en la mar, ¿para qué me has apuntado hoy a las 6? Que estoy reventado hoy. Y encima llega la esposa y digo, ¿a que tú no vas a ir al gimnasio? No, voy a ir bien. Porque buscamos siempre la motivación ¿a que sí? Pablo está tomando él prosigue. Es decir, está haciendo un esfuerzo porque hay que forzar nuestros músculos espirituales. Pablo se santifica cada día y avanza. Tiene que seguir aprendiendo. La vida te va a enseñar. Él está en una cárcel y tiene que aprender a ejercitar sus músculos espirituales, que no nos gusta. Como el que empieza en un gimnasio no le gusta. Y si encima del entrenador dice, no, que estás comiendo muchas azúcar, pues aquí te sale, tienes que comer menos azúcar. Uy, con lo que me encantan a mí las tartas, los postres, las galletas, los dulces. Pero es que tienes el colesterol por las nubes. Pues a ver si me dan una pastillita. Yo sigo comiendo lo que me da la gana y después me tomo la pastilla para que se me quite. Porque lo hacemos así. Eso es lo que nos dice la sociedad. Pero no funciona espiritualmente. Tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales. Él sabe que Cristo lo ha escogido, como te ha escogido a ti, como a los creyentes en Filipos, y estamos juntos en esta carrera. Tenemos que avanzar en esta carrera. Todos tenemos que avanzar en Cristo. ¿Usted quiere avanzar en Cristo? ¿Quiere avanzar en Cristo? ¿De verdad quiere avanzar en Cristo? Le va a llevar a hacer cosas en su vida. Cosas que la carne va a decir, no te levantes, no lo hagas, no vayas hoy, estás cansado. Vas a tener que hacerlo, así como lo hacemos en lo físico y nos cuesta, nos va a costar en lo espiritual. Pero tienes que determinarte a hacerlo. Yo voy al gimnasio porque me determiné a hacerlo, no porque me apetezca. Jamás me ha apetecido ir a hacer ejercicio. Ni menos después de un día de trabajo duro. Pero como lo has determinado, vas y lo haces. Todavía llevo años levantándome temprano y todavía no me he levantado yo un día temprano para ir a buscar a Dios, a decirle, ay, qué ganas tengo de buscarte hoy, Señor. Alguna vez ha pasado, pero no es normal. Porque la carne te dice que anoche te acostado tarde, que anoche tuviste esto, que tuviste que atender a no sé quién, mejor quédate acostadito, porque yo me hablo a mí mismo cuando estoy, ay, me quieres convencer, mente carnal. Pero tengo una determinación espiritual, y esa es la que tiene que prevalecer. Porque hay un músculo espiritual que a veces no estamos ejerciendo. Tenemos que entrenarlo para lo que viene. Porque por donde venga no vas a decir,
Es como cuando el que se entrena para las Olimpiadas dice, no, yo un mes antes de las Olimpiadas me pongo a correr y me pongo a saltar para las Olimpiadas. Y estás 4 años sin entrenar. Y cuando llega el mes antes, sabes qué medalla vas a coger en las Olimpiadas, ¿verdad? Te van a descalificar porque no llegas a la mínima. ¿O que sí? Tenemos que prepararnos, iglesia. Yo espero que lo estés haciendo. Porque las experiencias están a punto de comenzar las Olimpiadas espirituales. Y tenemos que tener atletas verdaderamente, como lo está diciendo Pablo, yo prosigo, yo avanzo, yo maduro, yo camino y sigo aprendiendo de la vida en todo lo que Él quiera hacer. Entonces tú decides si entrenas, si vienes al gimnasio, si comes sano, si te abstienes de tantas cosas, pero no por religioso, no porque es lo que se espera de ti, sino porque amas a Cristo y sabes que el Espíritu Santo está deseoso de derramarse, de bautizarte, de llenar tu vida y estás preparando toda tu vida para aquello que has decidido correr en esta carrera. Pablo avanza y él dice, olvidando lo que queda atrás, no te ancles al pasado. ¿Cuántas veces nos anclamos al pasado? Porque yo antes, si yo buscaba a Dios así, porque yo antes, cuando tenía más tiempo, porque yo antes y no sé cuánto, y a mí antes sí me tenían en cuenta, y antes yo, cuando era más joven, porque antes. Una vez me decía alguien, no, pastor, es que donde yo vengo, la iglesia está todo el día abierta, y ahí puedes entrar todos los días, y todos los días hay culto, y todos los días hay una reunión, entonces eso te anima. Yo decía, pero pedazo de cavernícola, si aquí la abrimos 2 días a la semana, y a veces no vienes en toda la semana. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿No será que antes lo hacía por religiosidad? Porque los que venimos aquí venimos por deseo de Dios, porque anhelamos más de Dios, porque somos llamados por Dios. Y termina Pablo ese capítulo. Él sabe que la meta es Cristo. Él dice que se extiende a lo que está adelante. Se extiende a lo que está adelante. ¿A dónde se extiende? ¿Y dónde está lo que queda atrás? ¿Está? ¿Para dónde caminamos nosotros? ¿Por delante o para atrás? ¿Saben quién camina para atrás, verdad? Los cangrejos. ¿Y nosotros? ¿Para dónde vamos? Dice Pablo, yo me estoy extendiendo a lo que está adelante. Pablo está en la cárcel. No sabe qué va a pasar con su vida, pero dice, yo me extiendo adelante. Yo donde quiera que estoy anclado en Cristo. Dice versos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, dice el apóstol. Está terminando ese capítulo 3. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Recuerde que antes Pablo, comenzando el capítulo, les advirtió de los religiosos. Dice, guárdense de ser religiosos. ¿A que sí? Eso lo dijo por un lado. Y ahora Pablo está terminando y está casi despidiéndose, diciendo, y ahora les advierto de los libertinos. Podemos pasar de religioso a libertinaje en un momento. Y dice el apóstol Pablo que hay muchos que llamándose cristianos, solo piensan en los deseos de la carne. Hablaba yo 2 semanas atrás, como en los días de Noé, ¿verdad? Pablo se les ha advertido en muchas ocasiones. Él le dijo, de los cuales los dije muchas veces, que hay creyentes que aman el mundo, que aman sus deseos, que alimentan sus emociones y sus pensamientos carnales. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuidado con aquellos que están viviendo vidas mediocres como creyentes e intentan que otros sean como ellos para justificar su mediocridad. Porque ellos quieren seguir a Cristo, porque ellos quieren sentirse cristianos, pero no viven como cristianos. No avanzan, porque no están dispuestos a morir a sí mismos y a sus deseos personales. Estos se molestan si son exhortados, se ofenden si son corregidos, porque su ego es terrenal. Aman, dice el apóstol, solo piensan en lo terrenal. Y entonces no seamos así. Tenemos que reflexionar en nuestra vida, y es una reflexión que tenemos que hacer a diario, una reflexión que yo me hago también diariamente o casi a diario en ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué parte de mí sigue siendo terrenal y qué parte de mí es celestial? ¿Qué parte estoy anhelando? ¿Cuáles son los deseos para ese día que presento yo delante de Dios? Señor, ¿son mis deseos terrenales? ¿Es lo que quiero yo, lo que quiero hacer yo, lo que pienso yo, lo que siento yo? ¿O es lo que quieres hacer tú, lo que te agrada a ti? Tenemos que reflexionar en todo esto. No se reflexiona una vez en la vida. Y por eso es necesario que cada día tengamos nuestro tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, porque esto es diario. Termina el verso 20-21
Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién esperamos? Y está hablando de la segunda venida. Está hablando de nuestros tiempos. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos que tener claro, iglesia, nuestra ciudadanía. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios, por la palabra de los cielos. Somos embajadores en la tierra de Cristo. Tenemos que entenderlo, que esta no es nuestra naturaleza, no es la carnal. Una vez que hemos nacido con Cristo, nuestra naturaleza es la espiritual. Evidentemente tenemos un cuerpo de carne, caminamos en la carne, tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, voluntades, pero por eso tenemos que morir a nosotros mismos para que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios. Que no se haga lo que yo quiera, que se haga la voluntad de Dios. Cuando uno presenta una petición delante de Dios cada día en su tiempo de oración, y tú presentas tu petición, tú dices, Señor, me gustaría esto, me gustaría aquello, estoy pensando en esto, estoy pensando en aquello, mas Señor, no sea como quiero yo, que sea tu voluntad. Cuando uno hace así, y tú tienes ese propósito de Dios, y las cosas no se dan como tú esperas, tú dices, Señor, ese está haciendo tu voluntad, que veo que no era como la mía. Qué bueno, te doy gracias porque tu voluntad se sigue ejerciendo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa es la manera de afrontar el creyente cada día. Estoy orando por esto y pasó lo contrario, Señor, pero entonces yo me sujeto a tu voluntad, a tu soberanía. ¿Qué tengo que aprender de esto? Porque yo te estoy esperando y tú eres verdaderamente mi ganancia. Mi ganancia es hacer tu voluntad. Mi ganancia es Cristo. Teniendo las cosas claras, porque hay que avanzar en Cristo y Pablo nos enseña cómo hacerlo. Pablo está terminando esa epístola, la está escribiendo casi las últimas palabras, el capítulo 4, que es el más cortito, casi es una despedida, pero él está diciendo, somos ciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Pablo era ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana, un privilegio en aquella época que te abría todas las puertas, tenía una cantidad de derechos increíbles, pero él no dice, que soy ciudadano romano. Él dijo, nuestra ciudadanía es de los cielos. ¿Lo crees?